Vamos a ver sistema métrico decimal, la parte teórica y algunos ejemplos de ejercicios. Sistema métrico decimal básicamente nos va a hacer estudiar longitud, masa, capacidad, volumen, superficie y también la relación entre estas medidas de masa, capacidad y volumen. Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad y el sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual cada unidad es 10 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior. Hay dos formas de representar estas medidas. Las medidas complejas, cuando expresamos una medida con varias unidades, por ejemplo, 3 kilómetros, 6 hectómetros, 20 metros, y las medidas incomplejas cuando expresamos una medida con una única unidad, por ejemplo, 62,5 metros. En longitud, la unidad principal para medir longitudes es el metro. Y a partir del metro tenemos los submúltiplos y los múltiplos. Cada paso o cada escalón vale 10, ¿sí? Entonces, desde la unidad base se va a los múltiplos y acá a los submúltiplos. Cada vez que nosotros queramos pasar de un valor o una unidad mayor a una menor, es multiplicado por 10 por cada casilla que se mueve, ¿sí? Por ejemplo, si quiero pasar de kilómetros a metros, ahí tengo que multiplicar, ¿sí? ¿Y por cuánto? Y depende. Acá 1, 2, 3. Quiere decir que se van a multiplicar por 1000. Un kilómetro son 1000 metros, entonces. Y si quiero pasar de una unidad inferior a una mayor, o sea, irme de acá para acá, tengo que hacer dividido 10 y cada casilla otra vez vale 10. Por ejemplo, si tengo 1000 milímetros y quiero pasar eso a metros, bueno, ¿cuántas casillas hay? Una, dos, tres espacios entre milímetros y metro, ¿sí? Entonces tengo que hacer 1000 dividido 1000, 1. Entonces sé ya que 1000 milímetros es un metro, por ejemplo. Otras unidades de longitud son años luz, nanómetros, Armstrong. Esto es un submúltiplo con un nombre especial que ya vimos en clase. En masa, la unidad principal para medir masas es el gramo, ¿sí? Otra vez, este es la unidad base, acá los múltiplos, acá los submúltiplos. Si quiero ir para abajo es por 10, si quiero ir para arriba es dividido 10 por cada casilla. O sea, de gramo a centigramo hay una, dos casillas, ¿sí? De gramo a miligramo son tres casillas y así se van agregando los ceros de acuerdo a cuántas casillas son. Otras medidas de masa son la tonelada métrica. Dijimos, una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Y el quintal métrico, donde un quintal métrico es igual a 100 kilogramos. Capacidad. La unidad principal para medir capacidades es el litro, ¿sí? Otra vez, litro es la unidad principal. Para arriba tenemos los múltiplos, abajo los submúltiplos. De nuevo, cada casilla es por 10 si nos vamos para acá, dividido 10 si nos vamos para ahí. En superficie, la unidad fundamental para medir superficie es el metro cuadrado, ¿sí? Entonces, metro cuadrado. Si nos vamos para arriba, múltiplos, perdón, y para abajo los submúltiplos. Ahora sí se tienen que fijar que nuestra unidad de medida está elevado al cuadrado. Quiere decir que en vez de que cada casilla tome un solo cero, se vaya agregando cuando nos movamos de casilla, acá cada vez que nos movemos de una casilla se mueve pero con dos ceros.
Quiere decir que si yo quiero pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, tengo que multiplicar por 100. Si quiero pasar de metro cuadrado a milímetro cuadrado, son 1, 2, 3 casillas. Y multiplico eso por 2, ¿sí? Para saber la cantidad de ceros. Si son 3 casillas, son 6 ceros entonces, ¿sí? Lo mismo acá. Cada casilla es dividido 100. O pueden contar las casillas, por ejemplo, de metro cuadrado a hectómetro cuadrado son 1, 2 casillas, 2 por 2, 4. Quiere decir que va a tener 4 ceros, ¿sí? Bueno. Otras medidas de masa: hectárea, área, centiárea, que son los que se conoce como unidades agrarias, ¿sí? Tenemos la hectárea, la área y la centiárea, y la unidad con la que es equivalente, ¿sí? Hectárea es hectómetro cuadrado, área es decámetro cuadrado y centiárea es metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una hectárea, es lo mismo que tener un hectómetro cuadrado. Si yo tengo un área, es lo mismo que tener un decámetro cuadrado. Si tengo un centiárea, es lo mismo que tener un metro cuadrado. Y estas son las equivalencias en metros cuadrados. Pero lo más importante es acordarse de estas relaciones, ¿sí? Área es dam cuadrado, hectárea, hectómetro cuadrado y centiárea, metro cuadrado, ¿sí? Con esta equivalencia ya se pueden hacer las conversiones. Ahora, ojo que para pasar de área a centiárea o a área de hectoárea a hectoárea, no es que hay que multiplicar por 100 por cada lugar que se mueve, porque acá nos saltamos un múltiplo y acá nos saltamos un submúltiplo. O sea, para pasar de área a hectárea hay que hacer entre 100, y también de área a centiárea hay que hacer entre 100, ¿sí? O sea, acá estamos pasando a un múltiplo, entonces va a ser una división. Acá estamos pasando a un submúltiplo, entonces va a ser una multiplicación, pero en ambos casos por 100. Volumen. La unidad fundamental para medir el volumen es el metro cúbico, ¿sí? Entonces acá tenemos a la unidad fundamental, arriba los múltiplos, abajo los submúltiplos. Acá, como nuestra unidad está elevada al cuadrado, cada casilla va a implicar 3 ceros, ¿sí? Por eso está acá. Entonces, si quiero pasar de metro cúbico a centímetro cúbico, hay 1, 2 lugares. Como cada lugar implica 3 ceros, en total son 6 ceros los que tengo que agregar, ¿sí? Y ahí es útil la función exponente de su calculadora, ¿sí? Porque tienen que agregar nomás la cantidad, por ejemplo, un metro cúbico a centímetro cúbico va a ser 1 por 10 a la, y como son dos lugares va a ser 6 ceros, 10 a la 6 entonces. Ahora, si quiero pasar de metro cúbico a kilómetro cuadrado es una división. Si quiero hacer eso utilizando la calculadora con la función de exponente, va a ser 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Porque el exponente negativo indica que se va a hacer una división, y como son 3 lugares, son 6 ceros. Perdón, 9 ceros tienen que ser, ¿sí? Porque va a ser un lugar, dos lugares, 3 por 3, 9, ¿sí? Entonces acá 9. Acá también les dije que eran 6 lugares, pero son 9 lugares. Para venir hasta acá, 9 lugares. Acá sí eran 6 lugares, porque son 1, 2, 2 por 3, 6. Para ir de este a este son 1, 2, 3 lugares. Entonces 3 por 3, 9. ¿Sí? Perdón. Ahora, relación entre las medidas. Tenemos que saber que existe relación entre volumen y capacidad y entre volumen y masa, ¿sí? Volumen y capacidad. Un litro es la capacidad que contiene un recipiente cúbico de un diámetro de arista, es decir, la capacidad contenida en un volumen de 1 metro cúbico. Entonces, volumen y capacidad siempre se van a poder relacionar, ¿sí?
Yo si tengo 1 kilolitro, eso es 1 metro cúbico. Si tengo 1 litro es 1 decímetro cúbico. Si tengo 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Y esto es cierto para todos los líquidos, ¿sí? Ahora, la relación entre volumen y masa solamente se puede hacer con el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir del agua? Que 1 metro cúbico es 1 tonelada, que 1 decímetro cúbico es 1 kilogramo y que 1 metro cúbico es 1 gramo, ¿sí? Pero esta relación entre volumen y masa es cierto solamente para el agua. La relación capacidad-volumen es verdadera para cualquier tipo de líquido en cualquier condición. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar de la forma compleja a la incompleja. Y la forma más fácil es cada unidad pasar a una misma unidad. En este caso se decidió pasar todo a metros, ¿sí? Entonces 3 kilómetros a metros va a ser por 1000. ¿Por qué? Porque hay 3 lugares hasta llegar al metro entre kilómetro y metro. 6 hectómetros se va a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque hay 2 lugares entre hectómetro y metro. Y 20 metros está luego ya en metros, ¿sí? Entonces, al tener cada uno de ellos en la unidad buscada, lo único que se hace es sumar. Y ya tengo la equivalencia de esto en forma incompleja. Por supuesto que esto se puede decidir poner o todo en hectómetro, todo en kilómetro, eso ya depende del ejercicio. En este caso se pasó todo a metro. Y para pasar de la forma incompleja a la forma compleja, tenemos que saber que el último número entero, ¿sí? Antes de la coma, es el que va a corresponder a esta unidad de medida, ¿sí? Entonces acá tengo 2, entonces 2 metros. Y como metros es una unidad de longitud, su exponente es 1, cada casilla solamente puede albergar a un número, ¿sí? Entonces yo ya puse acá el 2, no puedo poner nada más. Le sigue el 5, le sigue el 6 acá, ¿sí? Un número en cada casilla, entonces me queda 6 decámetros, 2 metros, 5 decímetros, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio de su ejercitario decía reducir a complejo este número metros cuadrados, ¿sí? Dijimos que el último número entero antes de la coma correspondía a esta unidad. En este caso estamos trabajando con metro cúbico, una unidad de volumen. Entonces cada casilla puede albergar 3 números, ¿sí? Entonces, acá 18 entra acá. ¿Por qué? Porque dijimos también que los extremos pueden ser excepciones, ¿sí? Entonces acá puedo tener una excepción de que no sean 3 números. Son 2 números y eso puede caber perfectamente acá. Le sigue los 3 números siguientes, 3, 4, 5 y después 69. Y acá tienen que tener en cuenta algo muy importante que es en el último número que se pone, ¿sí? Acá era 69 nomás. ¿Por qué agregué el 0? Porque tienen que tener 3 números cada casilla, ¿sí? Esto es diferente porque esa ya es la parte entera, ¿sí? Y como son 2 números nomás, eso cabe perfectamente acá, ¿sí? A este le tengo que agregar el 0 para que esto tenga también 3 números, ¿sí? Este es como si fuera acá, que acá como no hay otra cosa, hay un 0, entonces acá hay 0, 18 y ya se ocuparon los 3, ¿sí? Pero a este le tengo que agregar un número 0 en este caso para completar la casilla, y así la respuesta es 18 metros, 345 decímetros cúbicos, 690 centímetros cúbicos. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Dice, una propiedad sembrada tiene una superficie de 4 hectáreas, 20 áreas. Si se vende a razón de $30.000 el decámetro cuadrado, el precio de la propiedad es. Y acá es
bastante útil recordar que un área es igual a un decámetro cuadrado y como el ejercicio me pide pasar todo a decámetro cuadrado, lo que puedo hacer es primero pasar todo a área, que va a ser igual a tener en decámetro cuadrado. Entonces, 4 hectáreas tengo que multiplicar, dijimos, por 100 para obtener área, ¿sí? Porque pasamos de un múltiplo a la unidad fundamental, en este caso área, y ahí va a ser 400 áreas, teníamos luego 20 áreas, entonces en total tengo 420 áreas, que por la equivalencia es lo mismo que tener 420 decámetros cuadrados. Sé que cada decámetro cuadrado cuesta 30.000, entonces al hacer la multiplicación queda 12.600.000 dólares. ¿Sí? Bueno, espero que quede más claro y me preguntan cualquier cosa.